El aire en la capital del reino de Re Estice. Errantel era espeso, cargado no solo con el humo de las fraguas y el olor de la vida urbana, sino con una corrupción más profunda, una podredumbre que se filtraba desde los cimientos del poder. En los callejones donde la luz del sol se negaba a entrar, una organización tejía sus redes de sombra. 8 dedos. Controlaba el tráfico de esclavos, el veneno de las drogas y el susurro de la información. Era un cáncer que el rey y su corte, en su indolencia o complicidad, se negaban a extirpar. En medio de este pantano de desesperanza, 3 hombres, cuyos destinos hasta entonces no se habían cruzado, comenzaron a moverse. Cada uno llevaba una carga diferente, una herida única que los definía. Sebastián, el anciano mayordomo de porte impecable y dignidad marcial, caminaba por la ciudad con una misión encomendada por su supremo señor: observar y aprender. Pero su naturaleza, tallada por la mano de Touch Me, un ser supremo que encarnaba la justicia, se sentía profundamente perturbada por la injusticia que palpaba en el ambiente. Climb, el joven guerrero con su armadura raída y su espada modesta, era un perro leal atado a la princesa más brillante del reino. Su devoción por Renner era el único pilar de su existencia, pero ese mismo amor lo consumía con la agonía de saberse débil, un insecto incapaz de proteger a su sol. Brain Unglaus, el otrora maestro de la espada cuyo nombre resonaba en los salones nobles, era ahora un espectro. Regresó a la capital no como el héroe arrogante que partió, sino como una cáscara vacía, un hombre cuyo espíritu había sido quebrado al vislumbrar un poder tan absoluto, que hacía que toda su habilidad con la espada pareciera el juego de un niño. El encuentro con Shaltier Bloodfallen le había robado algo más que el orgullo. Le había robado la misma definición de fuerza. Sus caminos estaban a punto de converger, y el punto de encuentro sería la oscuridad misma que infestaba el reino. Brain Unglaus era una sombra que se arrastraba por las calles, que una vez había recorrido con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Su ropa, antes fina y elegante, colgaba de su cuerpo demacrado como trapos sucios, manchada con la inmundicia de las cloacas y el vómito de su propia desesperación. Sus ojos, antaño brillantes con la chispa del desafío y la confianza, ahora eran 2 pozos vacíos, que solo reflejaban el horror residual de lo que había visto. Una patrulla de la capital lo encontró, tambaleándose y medio inconsciente, apoyado contra una pared húmeda. No vieron al legendario espadachín. Vieron a otro despojo humano, un borracho o un lunático más de los muchos que poblaban los bajos fondos. Por una casualidad cruel, o quizá por un designio del destino que disfrutaba con la ironía, la noticia llegó a oídos de su antiguo rival, Gasef Stronov, el capitán de la Guardia Real, un hombre forjado en el honor sencillo y la rectitud moral. Gasef, al ver la figura demacrada en la celda, no sintió el regusto dulce de la victoria, sino una consternación profunda y amarga. «¿Unglaus?», dijo, su voz áspera por la incredulidad. «Por todos los dioses, ¿qué te han hecho?». Brain ni siquiera alzó la mirada. Su voz era un hilo de arena, un susurro que parecía provenir de una tumba. «Tenías razón, Stronov. Todos nosotros éramos unos niños. Jugábamos con espadas de madera en el jardín, creyéndonos los amos del mundo, mientras que fuera de la valla existían cosas». La palabra cosas la cargó con un peso de terror indescriptible. Mientras tanto, en los terrenos de entrenamiento del palacio, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a rasgar la neblina matutina, Climb se exigía a sí mismo más allá de lo humanamente sensato. Cada golpe de su espada contra el poste de madera, que ya sangraba astillas, resonaba con el eco de su propia insuficiencia. Cada caída sobre la tierra dura, cada jadeo que le quemaba los pulmones, era un recordatorio físico de su debilidad. «Más fuerte, debo ser, más fuerte», mascullaba entre dientes, el sudor frío mezclándose con el lodo en su rostro joven. Su ansiada oportunidad de medirse llegó cuando Gasef, con el corazón aún pesado por el estado de Brain, accedió a un duelo de entrenamiento con el ferviente joven. Lo que siguió no fue un combate. Fue una lección de humildad escrita en el lenguaje del dolor. Climb cargó con toda la fuerza, determinación y técnica que poseía. Un torrente de ataques sinceros pero predecibles. Gasef, por su parte, se movió con la economía de esfuerzo de un veterano. Sin aparente esfuerzo, desvió,
esquivó, bloqueó y contraatacó. La espada de Climb voló de sus manos como una pluma, y él cayó de espaldas contra la tierra, el filo de la espada de Gasef deteniéndose a 1 centímetro de su garganta palpitante. «Basta», declaró Gasef, su voz no cargada de desdén, sino de una pesadumbre casi paternal. «Tu espíritu es fiero, muchacho. Arde con una llama intensa. Pero tu cuerpo, tu técnica, tu experiencia, no pueden seguir el ritmo de ese fuego. Se consumirán antes de lograr algo». Climb se incorporó, la derrota sabiendo a hiel y cenizas en su boca. Esa noche, en la antecámara perfumada de la princesa Renner, se arrodilló, sintiendo el peso de su propia ineptitud como una losa sobre sus hombros. «Lo siento, mi princesa. He fallado de nuevo. No soy digno de su confianza». Renner, la genio del reino, lo miró con esos ojos de un azul profundo que parecían ver a través de las almas. «Levántate, mi fiel Climb», dijo, su voz un melifluo contraste con la aspereza del mundo exterior. «Tu valor no se mide en victorias o derrotas en un campo de entrenamiento. Tu valor, el verdadero, reside en que, a diferencia de todos los cortesanos orgullosos y los guerreros vanidosos que me rodean, tú nunca, nunca te rindes». Sus palabras eran un bálsamo para su espíritu, pero para Climb también funcionaban como un aguijón en su carne. ¿De qué servía no rendirse si, al final, cuando llegara el momento de la verdad, no tendría la fuerza necesaria para interponerse entre ella y el peligro? El mundo de Climb, normalmente reducido a los pasillos del palacio, la presencia de Renner y su propia y obsesiva devoción, se amplió de repente con la llegada de figuras casi legendarias. Blue Roses, uno de los 2 únicos equipos de aventureros de rango adamantita en todo el reino. La líder Lacius Alvain Dale Aindra, una joven noble de melena azabache y portadora de una espada rúnica maldita, era una amiga de la princesa Renner y una sacerdotisa de la muerte, con una peculiar afición por componer poesía lúgubre en sus momentos de ocio. La reunión en las estancias privadas de Renner estaba cargada de una tensión diferente a la habitual. El aire olía a té de hierbas finas y a la cerosa de velas costosas, pero también a preocupación. Además de Lacius y Climb, estaban presentes otros miembros clave de Blue Roses. La maga Gagaran, cuya musculatura y actitud desafiaban cualquier concepto de etiqueta femenina. La arquera Tía de mirada penetrante y movimientos felinos. Y su hermana, la especialista Tina. La conversación, guiada por la astuta mente de Renner, derivó inevitablemente hacia el cáncer que metastatizaba en el reino. 8 dedos. «Es una hidra de 1000 cabezas», declaró Lacius, abandonando por un momento su pose dramática para adoptar una seriedad marcial. «Cortas una, y en su lugar crecen 2. Su influencia no solo está en los barrios bajos, sus tentáculos llegan a salones muy, muy altos. Compran voluntades, silencian voces». Fue entonces cuando, casi de pasada, se mencionó un nombre que hizo brillar los ojos de Climb, con la intensidad de un relámpago en una noche oscura. Momón, el nuevo aventurero de adamantita que, junto a su enigmática compañera Nave, estaba acumulando hazañas a un ritmo que parecía desafiar la lógica. Habían purgado el nido de un señor vampiro en las ruinas de Teteris, un logro que normalmente requeriría un equipo completo de orichalcum o adamantita, y habían resuelto docenas de solicitudes de alto riesgo con una eficiencia que rayaba en lo aterrador. ¿Solo 2 personas? ¿Para una misión de ese calibre?, preguntó Climb, incapaz de disimular el asombro que le inflamaba el pecho. «Sí», confirmó Gagaran con su voz ronca, mordisqueando un trozo de carne seca. «Un tipo enorme, dicen, envuelto en una armadura negra como la pez de una noche sin luna, y su compañera, una mago fría como el hielo, un espectáculo, te lo aseguro». Para Climb, Momón dejó de ser un simple nombre en un informe. Se transfiguró en un símbolo poderoso, en una prueba tangible de que la fuerza pura, la habilidad abrumadora, podía existir en este mundo. Si solo 2 personas podían enfrentarse a semejantes amenazas y emerger victoriosas, si podían alterar la balanza con su mera presencia, ¿acaso no existía un atisbo de esperanza para alguien como él que solo anhelaba la fuerza para proteger a una sola persona? Aquel hombre, a quien nunca había visto, se convirtió en un faro distante, en un ideal inalcanzable pero inspirador en su desesperada y agonizante búsqueda de poder. La noche en Errantel era fría, y Sebastián caminaba con paso firme por un callejón particularmente oscuro,
un atajo hacia la mansión que servía como su base de operaciones. De repente, su agudo oído captó un quejido débil, casi ahogado. Unos metros más adelante, una figura yacía en un charco de agua sucia y algo más oscura. Era una mujer joven. Su rostro estaba golpeado, y su cuerpo, vestido con harapos, mostraba las terribles marcas de un abuso prolongado. La puerta de un edificio ruinoso se abrió, y un hombre de mirada cruel asomó la cabeza. ¿Se te cayó algo?, preguntó Sebas, su voz serena pero cargada de una autoridad que resonó en el estrecho espacio. El matón se rió. Nada que te importe, viejo. Es solo basura. Vuelve a su sitio, puta. Extendió una mano para arrastrar a la mujer de vuelta al interior. Esa sola palabra fue un detonante en el código de conducta de Sebas. Se inclinó hacia ella, ignorando por completo al matón. Dime, ¿quieres que te salve? Un destello de vida, tenue como la llama de una vela a punto de apagarse, brilló en sus ojos. Sí. Fue suficiente. Con un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas lo registró, Sebas se levantó, y el matón cayó al suelo, inconsciente o algo peor. Sin inmutarse, Sebas recogió con increíble suavidad a la mujer herida, cuyo nombre, aprendería después, era Tuare, y la llevó a la mansión. Al cruzar el umbral, se encontró con Solution Epsilon, la Pleiad disfrazada de doncella, cuya belleza ocultaba la naturaleza de un slime asesino. Sus ojos, fríos como el acero, escudriñaron a la mujer ensangrentada en brazos de Sebas. Maestro Sebas, dijo Solution, su voz un hilo de seda envenenada. ¿Qué es este insecto que ha traído a nuestro nido? Es un activo, declaró Sebas, con una firmeza que no admitía discusión. Será útil para nuestra cobertura. Cúrala. Solution obedeció, pero cada movimiento suyo al limpiar y vendar a Tuare estaba impregnado de un desprecio absoluto. Mientras realizaba su tarea, su mente ya estaba en funcionamiento. La orden de Ain Sama era la discreción. Salvar a esta humana. Enfrentarse a 8 dedos. Eran acciones que olían a rebelión. Para Solution, cuya lealtad a Nazarick y a Ainz era la esencia misma de su ser, esto era inaceptable. Mientras Sebas salía de la habitación, Solution tomó una decisión. Sacó un objeto de comunicación. Albedo Sama. Tengo un informe que hacer, concerniente a las acciones del mayordomo Sebas. La lealtad había sido puesta a prueba, y los hilos de la tragedia comenzaban a tejerse. La frágil tranquilidad en la mansión fue brutalmente interrumpida por unos golpes secos y autoritarios en la puerta principal. Al abrir, Sebas se encontró con un grupo de guardias de la ciudad, pero su actitud no era la de servidores públicos cumpliendo con su deber. Iban liderados por 2 individuos de mirada siniestra. Staffan Heivish, un hombre con una sonrisa de comadreja, y unos ojos que calculaban el valor de todo ser viviente, y Succulent, un hombre vanidoso y ridículo, cuyo armamento excesivamente ornamentado delataba su falta de sustancia real. Acusaban a Sebas de secuestro y tráfico de esclavos, exigiendo con falsa autoridad la entrega inmediata de Tuare. Sebas, con una calma que resultaba inquietantemente serena, los recibió en el vestíbulo, negándose a dejarlos pasar. No negó la presencia de la mujer, sino que jugó magistralmente con su propia imagen de anciano respetable y caritativo. ¿Esta joven? La encontré abandonada y al borde de la muerte en la calle. Un acto de caridad, como corresponde a cualquier ciudadano de bien. Si portan una orden oficial del magistrado, con mucho gusto la atenderé. Su actitud impasible y su presencia inherentemente autoritaria lograron confundirlos y frenar su ímpetu. Staffan, sintiendo que no podían enfrentarse abiertamente a él en ese momento, se retiró con sus hombres, pero no sin antes lanzar una advertencia velada que goteaba veneno. Esto no ha terminado, viejo. 8 dedos tiene una memoria muy larga y un alcance aún mayor. Una vez que se fueron, Solution emergió de las sombras como un espectro, su desaprobación palpable en el aire. Eso fue un error, maestro Sebas, un grave error. Debía haber dejado que se llevaran a ese insecto. Ahora hemos pasado de ser observadores a ser un blanco marcado. Un blanco que contraatacará, respondió Sebas. Sus ojos, siempre gentiles,
endureciéndose hasta convertirse en los de un depredador. Iré directamente a una de sus guaridas. Cortaré este problema de raíz antes de que pueda crecer más. ¿Solo? Es una locura suicida. Es la definición misma de indiscreción. Es la definición de necesidad, replicó Sebas, y en su tono no había lugar para la discusión. Mientras Sebas se preparaba para salir, una silueta acechaba en las sombras de la calle frente a la mansión. Era Climb, que había estado de patrulla y fue alertado por la tensa reunión de los guardias corruptos. Casi al mismo tiempo, otra figura se detuvo en la esquina opuesta, atraída no por la vista, sino por la sensación, Brain Unglaus. Su cuerpo, quebrantado pero aún sensible, había captado la poderosa aura que emanaba del anciano al enfrentar a los guardias, una onda de poder contenida y letal que no había sentido desde su aterrador encuentro con la vampira. Era un eco de ese mismo nivel de existencia, y lo atrajo como un polilla a la llama, impulsado por un presentimiento visceral, por un destello de esperanza irracional. Climb se acercó a Sebas justo cuando éste salía de la mansión, dispuesto a llevar la guerra al enemigo. El joven se postró frente a él, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que creía que todos podían oírlo. Señor, por favor, usted es fuerte. Puedo sentirlo en mis huesos. Enséñeme. Por favor, enséñeme a ser fuerte como usted. Necesito proteger a mi princesa. Suplicó, su voz quebrada por una mezcla de vergüenza, desesperación y anhelo puro. Sebas lo miró detenidamente. Vio más allá del uniforme raído y la espada modesta. Vio la desesperación auténtica, la determinación no corrompida por la ambición egoísta que ardía en los ojos del joven. Era un sentimiento que resonaba profundamente con los principios de justicia y protección upon which había sido creado. En lugar de rechazarlo con desdén, decidió impartirle la lección más crucial, la única que realmente importaba en el camino del guerrero. ¿Estás preparado para ello, muchacho?, preguntó Sebas, su voz grave. ¿Estás preparado para arriesgar tu misma vida, aquí y ahora, por ese deseo? Y antes de que Climb pudiera articular una respuesta, Sebas actuó. Liberó su intención asesina. Fue como si un muro invisible de hielo absoluto, de puro terror primordial, se estrellara contra ellos. Tanto Climb como Brain, que observaba desde las sombras, se paralizaron al instante. No era un miedo psicológico que se pudiera superar con fuerza de voluntad. Era una respuesta física, animal, incrustada en cada fibra de su ser. Cada célula de sus cuerpos gritaba que la muerte, instantánea e ineludible, estaba frente a ellos, que cualquier movimiento, cualquier respiración, sería su final. Brain, que ya conocía esta sensación paralizante, se encogió instantáneamente. Las memorias de su propia y humillante derrota regresando a él con una fuerza brutal, que casi lo hizo desmayar. Pero Climb luchó. La imagen de Renner, su sonrisa serena, la bondad que le había mostrado, brilló en su mente con la intensidad de un sol, perforando la oscuridad del terror. «¡Por la princesa!», gritó en el interior de su alma, y con un esfuerzo sobrehumano que le hizo sentir que sus músculos se desgarraban, forzó su cuerpo a moverse. En ese mismo instante, Sebas lanzó un golpe dirigido a su cuello. No era a la velocidad que podría haber usado, sino a una velocidad calculada para ser mortal para alguien del nivel de Climb. Y Climb, rompiendo la maldición de la parálisis, logró esquivarlo. Fue un movimiento torpe, desesperado, poco más que un tropezón hacia atrás, pero fue suficiente. El golpe de Sebas solo rozó su yelmo, pero el mensaje estaba más claro que el agua de manantial. Sebas retiró su aura asesina de inmediato. El aire volvió a ser respirable. El mundo recuperó su color. Brain emergió de su escondite, tambaleándose, su rostro una máscara de incredulidad y un asomo de algo que se parecía a la vergüenza. ¿Cómo lo hiciste, chico? Yo no pude moverme, ni un solo músculo. Jadeante, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente, Climb miró a Brain y luego a Sebas, sus ojos desbordados de confusión y un atisbo de comprensión. No lo sé. Solo pensé en la persona que debo proteger, en que no podía morir aquí. Sebas asintió lentamente, una chispa de aprobación en sus ojos. Esa era la lección.
la verdad fundamental. Ese sentimiento, el de luchar por algo más grande que uno mismo, es el que puede llevar a un hombre más allá de sus límites aparentes. Nunca lo olvides. Luego, sin añadir nada más, se volvió y continuó su camino hacia la guarida de 8 dedos, dejando atrás a los dos hombres, el joven, lleno de una nueva y profunda comprensión, y el veterano, con la primera y más frágil semilla de algo que, contra todo pronóstico, se asemejaba a la esperanza. La noche se convirtió en el escenario de una purga metódica y letal. Sebas, moviéndose con la elegancia silenciosa y mortífera de un tigre a través de la jungla urbana, llegó a uno de los burdeles de alta gama que 8 dedos utilizaba como fachada para sus operaciones más sórdidas. Las puertas de roble reforzado con metal no fueron un obstáculo, cedieron ante su fuerza con un quejido de agonía. Dentro, el lujo obsceno y la decadencia olían a perfume caro y a miseria humana. Sebas no mostró emoción. Los guardias, hombres endurecidos y profesionales, cayeron como moscas ante sus puños y patadas. Cada movimiento era económico, preciso, definitivo. No había ira, solo la fría ejecución de una sentencia. Encontró a Staffan Habish en un lujoso despacho, contando montones de monedas de oro ilícitas, su sonrisa de comodín congelándose en el instante en que vio al anciano impecable de pie entre los cuerpos inertes de sus hombres. «Tú, ¿quién demonios eres?», tartamudeó Staffan, su voz un chillido de pánico al ver la encarnación de su perdición. «El castigo por vuestros pecados», respondió Sebas, y no hubo más palabras. No hubo discurso, no hubo negociación. Solo el silencio que precede al juicio final. Mientras tanto, Climb y Brain, unidos por el fuego de la experiencia compartida, actuaron como las tenazas de una pinza que se cerraba desde otro flanco. Siguiendo pistas y rumores, llegaron a una casa segura de la organización. Allí, Climb se enfrentó a Succulent. El hombre vanidoso, a pesar de su apariencia ridícula, resultó ser un experto en ilusiones, creando múltiples imágenes de sí mismo que confundieron, desorientaron y desgastaron al joven e inexperto guerrero. Climb cayó, herido y frustrado, viendo cómo la figura burlona de Succulent se acercaba para asestar el golpe final. «Parece que la suerte del perro faldero de la princesa se ha acabado», se burló Succulent, alzando su espada ornamentada. Pero entonces, de la penumbra del pasillo, una figura surgió no con la velocidad sobrenatural de Sebas, sino con la precisión recuperada, temblorosa pero firme, de un maestro espadachín que despertaba de un largo letargo. Era Brain Unglaus. Su espada, que no había blandido en serio desde su regreso, cortó el aire con un silbido familiar, disipando las ilusiones con un movimiento de barrido cargado de desdén marcial. «Te has vuelto lento y predecible, Succulent», dijo Brain, su voz recuperando un eco de la seguridad y el desprecio que una vez lo caracterizaron. «O tal vez, siempre fuiste un farsante que se escondía detrás de trucos baratos». El combate fue breve pero intenso. La habilidad de Brain, aunque oxidada y carente de la chispa de su yo pasado, era órdenes de magnitud superior a la de Succulent. Derrotó al ilusionista con una serie de movimientos fluidos y lo dejó tendido e inconsciente en el suelo. Luego, procedió a liberar a los cautivos que encontraron en el lugar. Sus manos, tan acostumbradas a blandir la espada por orgullo, ahora temblaban ligeramente al romper las cerraduras de las celdas. Climb lo miró, con asombro y un profundo respeto. El fantasma quebrantado que había visto vagar por las calles había desaparecido, reemplazado por la sombra del guerrero que una vez fue, pero con una determinación nueva, más humilde y más poderosa. «¿Por qué hizo esto?», preguntó Climb, apoyándose en su espada para levantarse. Brain miró su propia arma, luego clavó sus ojos en el joven. Su mirada era compleja, llena de viejas heridas y una nueva claridad. «Ver a ese anciano, y verte a ti, un muchacho que se mueve a pesar de tener la muerte respirando en su nuca. Me recordó que hay muchos tipos de fuerza en este mundo, y que rendirse, por más tentador que sea, simplemente no es una opción para algunos». No era una declaración grandiosa, sino una admisión sencilla, y por eso, más significativa. De vuelta en la seguridad relativa del palacio, Climb
informó a la princesa Renner de todos los eventos de la noche. Ella, con su mente de genio estratégico, ya había estado moviendo sus propios hilos en el tablero político. Las acciones de ustedes, y sobre todo la demostración de fuerza de ese anciano misterioso, han dado a la facción leal al rey la excusa perfecta y el impulso necesario, explicó con una sonrisa sutil, sus dedos jugueteando con un mechón de su cabello dorado. La chispa de rebelión que encendieron en las sombras se está convirtiendo en un incendio que consumirá los cimientos de 8 dedos. Se está preparando un asalto coordinado y a gran escala contra sus principales bastiones. La ciudad respirará pronto un aire más limpio. Sin embargo, el fuego más peligroso, el que podía consumirlo todo en un arrebato de poder absoluto, ardía en la mansión de Sebas. El mayordomo regresó a su base tras su incursión solitaria, con la satisfacción contenida de haber cortado una de las cabezas principales de la hidra. Pero la atmósfera dentro del edificio había cambiado de manera sutil pero profunda. Estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa. Era el silencio que precede a la tormenta, el vacío que deja la presencia de un depredador superior. Al entrar en la sala principal, su cuerpo se tensó instintivamente y se detuvo en seco, todos sus sentidos en alerta máxima. Solution Epsilon no estaba allí. En su lugar, ocupando el centro de la estancia, había una forma grotesca y a la vez terriblemente bella. Su verdadero cuerpo de slime asesino, una masa de protoplasma ácido de color violeta pálido, de la que emergían tentáculos afilados como navajas. Y no estaba sola. De las sombras más profundas de la habitación, aquellas que ni siquiera las velas podían penetrar, 2 puntos de luz carmesí se encendieron, como brasas en un horno apagado, seguidos por una figura alta, esquelética y flotante que emanaba una majestad fría y antinatural. Vestía una túnica negra suntuosa, y en sus manos enguantadas sostenía un báculo de poder tan inmenso que distorsionaba la luz a su alrededor. Era Ains Ual-Gaun. El soberano de Nazarick había llegado. Solution, con una voz que ahora era un silbido líquido y mortífero. Un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo. Anunció la sentencia. Maestro Sebas, Ains Ual-Gaun Sama ha venido personalmente a juzgar tus acciones. Sebas, el siempre sereno, imperturbable y poderoso mayordomo, sintió algo que no había experimentado desde su creación, un frío que le heló la médula de sus huesos artificiales, un vacío en el pecho que era puro terror. Se arrodilló instantáneamente, inclinando la cabeza hasta tocar el suelo con la frente, en la más profunda y sumisa de las reverencias. Todo su cuerpo era un monumento a la lealtad y al miedo. Ains no dijo una palabra. Su silencio era más aterrador, más abrumador que cualquier grito de ira, que cualquier acusación. Sus ojos llameantes, vacíos de toda emoción humana, observaban a su sirviente caído, evaluando cada minúsculo detalle, cada posible motín, cada desviación de la voluntad absoluta de Nazarick. La mansión, que había sido un refugio y un campo de batalla, se transformó en un instante en una celda de ejecución, en el salón del trono de un dios iracundo. Las chispas de esperanza, justicia y redención que Sebas, Climb y Brain habían logrado encender en el reino humano, palidecían y se extinguían ante la fría, absoluta e inescrutable realidad del poder que ahora llenaba la habitación. El destino de Sebas, el futuro de Tuare, y las ondas expansivas de esta noche de caos, pendían de un hilo más fino que la seda, a la espera del veredicto final del rey hechicero. El volumen concluye en este clímax de tensión insoportable congelado en el momento en que el poder de Nazarick desciende directamente sobre uno de los suyos, dejando al lector con la pregunta crucial grabada a fuego en la mente. ¿Cuál será el juicio de Ains? ¿Será la misericordia una opción para un sirviente que pudo haber pecado de compasión?